¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Recuerden, esa es una frase, la consigna de las tropas de Sandino, según cuenta Santos López en su memoria, en sus memorias. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es viernes 11 de junio de 2021, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 37 minutos. Tenemos documentos que prueban que hay una entidad muy conocida en el país que no se ha inscrito como agente extranjero y es agente extranjero. Tenemos documentos que lo prueban. En un ratito se lo cuento. Y luego nos vamos a ocupar de analizar la situación actual a la luz del marco jurídico. Les vamos a contar algunas cositas por ahí. Pero antes, dos efemérides que quiero recordar. La primera, que nos la recordó, y muchas gracias a Mario Cruz, desde Jinotepe. El 11 de junio, mañana, de 1979, un contingente de combatientes del Frente Sandinista, alrededor de 80 muchachos y muchachas, planeaban realizarle una emboscada a un convoy de la Guardia que salía de Jinotepe e iba rumbo a Diriamba para atacar a los muchachos que estaban atacando el cuartel, a su vez el cuartel de la Guardia en Diriamba, y pretendían tomarlo. Esos son los chavalos que después se repliegan a San Gregorio, un par de días después, el 13 de junio. Entonces ahí caen dos compañeros. Un campesino, Juan Fernando Brenes, y un maestro muy conocido en aquella época, de una familia que en aquella época era sandinista, el profesor Fernando Sanquichán. Una vez lo vi ahí en Jinotepe, a San Fernando, una vez. Y oigan cómo ocurrieron las cosas. Hieren a Juan Fernando, ¿verdad? Y luego le pegan un balazo al profesor Sanqui. Entonces los chavalos tratan de salvarlos a los dos, ¿verdad? Pero el profesor Sanqui le dice a los chavalos que no, que busquen cómo irse, que él se va a encargar del compañero Brenes. Pero después decide que se lo lleven a Brenes, que él se encarga de cubrir la retirada, que se vayan. Él tenía un fusil. Entonces finalmente pues se llevan al compañero Brenes y Fernando Sanqui cubre la retirada y ahí cae en combate, pues. O sea, él, a sabiendas que va a morir, le dice a sus muchachos, sus compañeros, llévenselo pues a Brenes, sálvenlo. Y él cae combatiendo. Al compañero Brenes, que repito, un campesino de la zona conurbana de Jinotepe, se lo llevan a un médico, compañeros que colaboraban con el frente, y ellos dicen hay que llevarlo a un hospital, porque si no se va a morir. Entonces le cambian la ropa, lo limpian, lo bañan, le cambian la ropa y se lo llevan al hospital. Los médicos que estaban de turno en el hospital lo denuncian a la Guardia. La Guardia llegó a sacarlo al compañero Juan Fernando Brenes y nunca más se supo de él. Nunca apareció su cuerpo. Médicos del hospital de Jinotepe lo denunciaron ante la Guardia. ¿Qué médicos? No sabemos. Eso fue el 11 de junio de 1979. Dice Mario que su mamá recuerda ese día como muy triste en Jinotepe, pero que de todas maneras la gente salió a las calles porque estaba pendiente
de lo que ocurriera en Diriamba. Honor y gloria al profesor Fernando Samquichán y al compañero Juan Fernando Brenes. Y ahora les quiero recordar, o tal vez a muchos de ustedes se los voy a contar por primera vez, es que ayer me escribió Yanin Tijerino Haslam de Matagalpa y me mandó un escrito de una compañera que se llama Tania Martínez. ¿Quién es Tania? Miren lo que es la vida. Mañana se cumplen 41 años 40 años que la dictadura de Honduras hizo desaparecer a los dos principales dirigentes del movimiento popular en Honduras. En ese tiempo vivía aquí en Nicaragua Tania. Y ella recuerda, su recuerdo más nítido es cuando su papá jugaba con ella ajedrez. Bonita la anécdota. Pero, ¿de quiénes estamos hablando? El papá de Tania se llamó Fidel Martínez. Y el otro compañero desaparecido se llamó Tomás Nativí Gálvez, que era el principal dirigente de una organización que fundaron, que se llamaba la Unión Revolucionaria del Pueblo, URP. Los dos fundaron en la URP. Y luego desde la URP forman, esto sí lo deben recordar algunos compañeros, el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero. Los cinchoneros. Los cinchoneros fueron literalmente aniquilados, exterminados por la dictadura hondureña. Y en ese exterminio, en uno de tantos exterminios, porque hubo varias acciones de exterminio, cazaron a los dirigentes donde quiera que estuvieran. Y luego los guerrilleros los rodearon y los asesinaron en distintos puntos de Honduras, no solamente en uno solo, pues. Y además cazaron y asesinaron, los desaparecieron a los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales. Fue una masacre lo que hubo en Honduras entre 1980 y más o menos 1985. Este movimiento popular, y también que intentó ser guerrillero, surge inspirado por la Revolución Popular Sandinista. Habían creado, repito, entonces, la Unión Revolucionaria del Pueblo, Fidel Martínez y Tomás Nativí, ¿verdad? Lo fundaron el 7 de septiembre de 1979, o sea, estamos hablando de menos de 2 meses después del triunfo de la revolución aquí en Nicaragua. Y el nombre cinchonero que le dieron al brazo armado proviene de un campesino de origen indígena de Olancho, allá en Honduras, Serapio Romero, que lo conocían como cinchonero, de los cinchos, pues. Este compañero, Serapio Romero, dirigió en 1868 la rebelión contra la dictadura de José María Medina y cayó en combate, por supuesto. Fíjate que en una de tantas acciones, a 200 muchachos hondureños que habían iniciado un campamento guerrillero, no recuerdo ahorita la zona, 200 eran, eso sí lo recuerdo, los rodeó el ejército hondureño, los asesores militares argentinos que estaban entrenando a la contra, y los despojos de la Guardia Somocista. Los fueron a traer, que estaban ubicados ahí en el sur de Honduras. Se estaban preparando para el ejército mercenario. Los llegaron a traer a los argentinos y a estos fueron a combatir y a aniquilaron, los mataron a todos, los fusilaron, algunos los torturaron, a todos los fusilaron, 200 hipotes hondureños. El sufrimiento del pueblo hondureño ha sido muy prolongado, como el de Guatemala. Algún día ocurrirá como en el Perú. Qué maravilla la del Perú, qué maravilla. Pero bueno, saludamos entonces a Tania Martínez, que recuerda a su padre,
Y honor y gloria también a Tomás Nativí Gálvez y a Fidel Martínez. Los llegaron a secuestrar en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, Honduras. Ejecutado por fuerzas paramilitares del 316 al mando del asesino, el criminal de guerra Gustavo Álvarez Martínez. Ahí anda, quería ser presidente ese cabrón. Hay una frase de Tomás Nativí, se las quiero decir, mirá que cómo cae ahorita de anillo al dedo en Nicaragua. Oigan esta frase: quienes en este momento buscan un lugarcito para pasar el aguacero de la convulsionada lucha de clases que vivimos, caen en el más vulgar de los oportunismos. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Repito, quienes en este momento buscan un lugarcito para pasar el aguacero de la convulsionada lucha de clases que vivimos, caen en el más vulgar de los oportunismos. Tomás Nativí Gálvez, líder popular hondureño, y Fidel Martínez. Bueno, antes de esto, antes de entrar a revelarles ese organismo muy conocido aquí, así muy patriota, muy de saco y corbata, agentes extranjeros. Antes de eso, primero, no dejo de estar contento por esta parte, por el triunfo del profesor Pedro Castilla. Qué maravilla, qué maravilla. Le falta mucha caña que moler. Ahorita la Keiko Fujimori está tratando de anular la mayor cantidad de votos posible. Le va a resultar muy difícil. Además hay un fiscal que ya pidió que la metan presa porque ella está enjuiciada. Tiene 30 causas judiciales, 30 causas judiciales de corrupción, de crímenes de todo tipo. Y la cantidad de pruebas acumuladas son de tal proporción que es inminente su condena, a por lo menos 30 años de prisión. Esa, la Fujimori, la criminal esa, que quiso ser presidente. Entonces para ella es un asunto debido a muerte, robarse las elecciones. O sea, no tanto aquí, no solamente, no solamente es la intentona de las clases pudientes más racistas del Perú por mantener el control del poder, sino también para la Fujimori es asunto de vida o muerte. Ella, si no se roba la presidencia del Perú, va a caer presa. ¿Me entiendes? Entonces por ahí anda la cosa. Pero ya se han sucedido una serie de reconocimientos al triunfo del profesor Castillo. El presidente Daniel y Rosario hablaron con él ayer al mediodía. También Alberto Fernández fue el primer presidente que reconoció su triunfo. Y a ver pues cómo se van sucediendo los reconocimientos, ¿verdad? Es muy importante lo que ha ocurrido. Es muy, de verdad, de una importancia enorme y demuestra que la fuerza del movimiento popular es lo principal. La fuerza de la organización popular, de la conciencia en el pueblo, en ese pueblo descamisado, descalzado, abandonado, marginado. Esos son los protagonistas reales. Que no aparecen en los medios ni en las redes sociales. Esos son los protagonistas, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en todos los países del mundo. Siempre es así. Esta vez encontraron a alguien que los representaba. Y por eso es el triunfo de Pedro Castillo. Con todo y la campaña de terror horrenda que le organizaron. Pero la gente salió a votar. Es lindo, 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 lindo. La fuerza está en el pueblo, hermano. Pueblo organizado, pueblo invencible. Y si es armado, hermano, como en nuestro caso, no hay manera. Pero bueno, ayer ocurrió algo, hermano, por Dios. Esto retrata la naturaleza del imperialismo norteamericano. Ya nos la hicieron a nosotros de otra manera. Los yanquis excluyeron a Nicaragua, Costa Rica y Cuba, Nicaragua, Venezuela y Cuba de la donación de los medicamentos de las vacunas que les sobraron contra el COVID. Fíjate, mira qué clase de mezquindad. Como que si acaso
el presidente Miguel Díaz-Canel o el presidente Daniel Ortega o el presidente Nicolás Maduro van a tomar esa vacuna y se la van a aplicar ellos. Las 300.000 que les den, las 100.000 que les den es estúpido, es para el pueblo. ¿Verdad? Pero bueno, ya eso lo hicieron. Pero es que ayer esto no tiene nombre. El banco UBS, con sede en Suiza, frenó el pago de Venezuela a la Organización Mundial de la Salud para adquirir la vacuna del mecanismo COVAX. Porque no crean que el mecanismo COVAX es regalado. Aquí en Nicaragua hemos consumido las vacunas del COVAX, la donación de Sputnik y la donación de India. Eso es lo que hemos consumido. Y no llegan ni a 300.000, creo yo. No, un poquito más, como 400.000. Son como 200.000 personas, creo yo, las que cubren todas las vacunas que hemos recibido. Pero no una nada. Por eso ayer la Asamblea Nacional aprobó un préstamo de $100 millones para adquirir vacunas. Porque aquí nadie regala nada, hermano. Esto es negocio puro. Entonces Venezuela estaba comprando el mecanismo COVAX $10 millones en vacunas. Hace el cheque a la OMS. Cuando la OMS va a cambiarlo, le dice el banco, no, esto está bloqueado, vamos a investigar esos fondos. Increíble cómo se juega con la vida de los seres humanos. Esos son los yanquis. Suiza y los yanquis. Suiza, que es igual. La clase dominante suiza es igual que la clase dominante de cualquier país imperialista. Se las pican ellos de muy demócratas y son iguales. Bueno, imagínate vos. O sea, y hablan de los derechos humanos. Y hablan del bienestar de los pueblos. Y dicen que ellos hacen sus acciones para que los pueblos vivan mejor. Llevan 60 años haciéndole eso al pueblo de Cuba y miren al pueblo de Cuba a ver si vive mejor gracias a sus políticas criminales. Pregúntenle a un cubano. Es una barbaridad, mano. Pero esa es la naturaleza de los yanquis. Bueno, vamos a contar pues el organismo este que dice ser gremial y es gente extranjero. Un pajarito me dio ayer estos documentos y después ve la casualidad de la vida, bravo. Y después ayer yo estaba muy tranquilo, trabajando, preparando, no sé qué, y una llamada. Una amiga, una vieja amiga, hace mucho tiempo. Entonces, ella tiene una hija muy guapa, que a su vez es amiga de un grupo de muchachas, pues. Y entonces me contaba, ya el pajarito me lo había dicho, pero esta amiga me dice que, ve, mira, me dice, ya sabes, está escondido Michael Haley. ¿Y dónde está? Y ya me dice dónde está. ¿Y con quién está además? ¿Con quién está? Ah, está en tal lado. Ya le pasaste la... Ya, si a la policía ya sabe, me dice. Ya sabían cuando les dije. Y el baboso cree que está escondido. Y la policía lo tiene localizado, ¿me entendés? Entonces está escondido el cobarde ese, ¿te acordás cómo era? Está escondido. Y lo supo, esta amiga mía lo supo porque la hija es amiga de una muchacha que anduvo en aventuras con él, porque se las pica de Juan Tenorio, a Punta Reales. Bueno, entonces el caso es que él está escondido, el hombre este. Michael Haley, el flamante presidente del COSAP. ¿Saben cuál es el organismo que realmente es agente extranjero y no es organismo gremial? El COSEP. Y aquí tenemos las pruebas. El COSEP recibe dinero de una entidad con sede en Washington, en la avenida Massachusetts, por cierto, llamado Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. ¿Ah? Y ahí están los cheques. La oficial del programa
del instituto para el COSEP, del programa aprobado para el COSEP, se llama Ana Bolaños. Les dieron, saben, no son muchos centavos, pero fíjense, primero es que están recibiendo dinero de una entidad extranjera para asuntos internos de Nicaragua. Uno, ya son agentes extranjeros y no lo han declarado ante el Ministerio de Gobernación. Son agentes extranjeros, la ley lo dice, ¿verdad? Entonces el COSEP está obligado a declararse agente extranjero, y si no lo hace tiene que ser disuelto. Es así. Entonces les dieron $44,000, adivinen para qué. Para pagarle a los abogados que defienden a los presos políticos. Entonces los abogados retiran su cheque del COSEP. Tenemos los nombres de los abogados, se los voy a dar. Noemí Guerrero Castrillo, María Teresa Gómez Malespín, Aurestela Alarcón González, Elton Jan Ortega Zúñiga, José Arnulfo López Cruz, Samuel Antonio Chavarría Aburto. Todos ellos, todos estos que acabo de mencionar, reciben en total $556.70 y les quitan la retención del 10%, el IR, que son $55.67, entonces le pagan un poquitito más que $500 mensuales durante 10 meses, ¿verdad? Y hay uno más que se llama Tadeo Antonio Sequeira Castillo. A este le pagan menos, quién sabe, porque a lo mejor es pasante. A este le pagan $300 netos, pues 345, pero menos la retención, entonces le salen un poquito más de $300. ¿Estamos claros? Entonces son los abogados y litigantes. Eso dice el concepto. Son los que dicen que van a defender a los presos políticos. No a los presos, ¿cómo se llama este? Bueno, a los tranqueros baratos, a los tranqueros, qué sé yo, los que están lejos. No, a los tranqueros que ellos contrataron, los principales jefes, y que todos ellos eran narcotraficantes. Todos los jefes tranqueros que ellos contrataron, que los contrató Michael Haley, porque ahí se hacían las reuniones cuando él era solo de Faganik, y ahí estaba el Chano Aguirre también. Cuando él solo era de Faganik, ahí se hacían las reuniones, y ahí les pagaba a él, a los jefes extranjeros, que eran narcotraficantes reconocidos. Él les pagaba. Iban a su oficina y retiraban. ¿Sabes quién iba ahí, por ejemplo? ¿Cómo que se llama aquel del gorrito? Que después la mujer lo demandó porque no le daba reales y después se fue para California, ese tipo. Carcache. Ese era uno de los que llegaba ahí. Eso nosotros lo sabíamos porque aquí habíamos compañeros que llegaban ahí, que lo veían. Ahí veían cómo desfilaban por la oficina de Michael Haley, de cuando era solamente Faganik. Pero bueno, volvamos. Pues el COSEP es un organismo, es un agente extranjero. Y aquí está, y ahí están las pruebas. Les doy otro dato. Además, mira qué sinvergüenza que son, ¿verdad? Bueno, le pagan estos realitos, ¿verdad? A los abogados. Porque son realitos. $500. Pero bueno, les pagan por no hacer nada. Porque, y ahí, primero, no son reos políticos. Y segundo, ya están presos. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a litigar? Eso, pura guayola. Pero bueno, $500 por no hacer nada. Y después, mes a mes les daban más de $13,000. ¿Sabes para qué? Son sinvergüenzas estos del COSEP, ¿verdad? Allá los gringos babosos que se dan a estafar. $13,000 para alquiler de vehículos. $13,000. Puchica, mano, les deben haber alquilado yo no sé qué. ¿Sabes lo que es $13,000 en alquiler de vehículos? Bueno. Se los da, repito, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, en la avenida Massachusetts. Son $44,000 durante 10 meses. La oficial a cargo del programa se llama Ana Bolaños. El proyecto se llama Proyecto de Fortalecimiento de Unidad de Defensa Jurídica del COSEP. ¿Estamos claros?
Michael Haley está escondido, pero ¿sabes qué hizo antes? Él y otros piches ahí. Borren todas las computadoras porque ya viene la policía para acá. Y borraron los discos duros de las computadoras del Consejo, los dejaron a cero, sabiendo lo que han hecho. ¿Estamos claros? Entonces, muchas gracias a la muchacha que le contó a la hija de mi amiga dónde está el Michael Haley, baboso, el viejo pelón. Dice, ¿cómo era lo que decía la economía? ¿Cómo era que decía aquella frase vos? Lo económico, lo económico. Eso no importa, decía, ¿te acordás? Anda pegando alarido el viejo pelón. Bueno, yo también soy pelón y también soy viejo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues, después no cuenten cuento. Voy a repetir los nombres de los abogados que reciben $500 mensuales de manos del COSEP, financiado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Los abogados que reciben estos realitos, $500. Noemí Guerrero Castrillo, María Teresa Gómez Malespín, Aurestela Alarcón González, Elton Jan Ortega Zúñiga, José Arnulfo López Cruz, Samuel Antonio Chavarría Aburto y Tadeo Antonio Sequeira Castillo. Este Tadeo es el que recibe, le dan menos, 300 le dan a este, a los otros le dan 500. Como claro, una pausa, regresamos, son las 7:03. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Quiero enviar un saludo especial, son las 7:08, que ya van 2 reportes que recibo de compañeros que andan en los buses, que vienen de su casa, van al trabajo a hacer una gestión en alguna institución estatal, compañeros y compañeras, o que van a visitar un familiar, o que van a un centro de salud, o lo que sea, van en sus gestiones, van en los buses y van escuchando o viendo Sin Frontera. Muchas gracias, saludos a todos los que nos ven y escuchan en los autobuses, en cualquier autobús, en cualquier ruta de Managua o del interior del país. Muchas gracias, cuídense. Alguien me estaba recordando, y es verdad, si ando con la memoria de Chorlito, es verdad, si a Gustavo Martínez lo mataron, ya. Pero no fue precisamente, bueno, no importa, pues algún día les voy a contar eso. Pero ya al asesino ese ya está donde debería estar, efectivamente, es verdad. Acompañado por todos los demonios habidos y por haber, rindiendo cuenta, hermano. Bueno. Un día de esto, no, es que tantas cosas que uno tiene en la jupa, ¿verdad? Pero no, no da tiempo de eso. Quiero que hablemos ahora de lo que está pasando, pues. Del contexto en lo que de lo que está ocurriendo, del significado, creo yo, pues, mi punto de vista, significado político y todas las aristas jurídicas. Fíjense, el gobierno de la República el día miércoles emitió un comunicado rechazando las represalias que tomó Estados Unidos porque tenemos una conducta soberana. Entonces tomó represalias y la agarró contra 4 compañeros, una compañera y 3 compañeros. Entonces el gobierno emitió un comunicado que hay conceptos muy importantes. Vamos a leer esos conceptos que a veces nosotros leemos rápidamente y nos olvidamos de analizar las cosas. Primer concepto, dice el gobierno, ¿por qué se toman estas represalias? Porque nuestro único delito es representar muy en alto la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo. Esto es un concepto. O sea, ese es el gran delito del gobierno de Nicaragua. Representa. No sustituye, representa a un pueblo digno y heroico. Su único delito. Segundo concepto que dice ese comunicado: reivindicamos la dignidad y el decoro nacional. Una frase extraída del pensamiento de Sandino. En legítima defensa de nuestra autodeterminación frente a Estados Unidos de Norteamérica y frente a cualquier,
frente a cualquier otra entidad colonialista y neocolonialista. Esto es muy importante. No solamente frente a los yanquis, hermano, cualquiera que tenga una pretensión colonial o neocolonial, frente a ellos defendemos la autodeterminación, legítima defensa. Y sigue esa frase, que a estas alturas de la vida, dice, creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra independencia. A estas alturas, o sea, pleno siglo pleno siglo XXI, en el año 2021, a estas alturas de la vida nos quieren avasallar. No, hermano, ya estamos curtidos. Son 200 años de lucha como nación, por preservar la soberanía, la identidad patria. Son 200 años y vienen a esta altura a querernos decir lo que tenemos que hacer. No, hermano, si esto no es así. Dice ese comunicado del gobierno de Nicaragua. Después dice, desde la memoria valiente y valerosa de resistencia al yanqui. Fíjense bien, desde la memoria, es decir, aquí sabemos cómo hacer las cosas. Sabemos cómo resistirle al yanqui. Tenemos memoria. Memoria valiente y valerosa de resistencia al yanqui en todas sus innobles presentaciones. ¿Cuáles son? Con Sandino, intervención directa de los marinos. Con Somoza, financiamiento y sostenimiento político, ideológico, cultural, militar, de todo tipo, sostenimiento de la dictadura de Somoza. Ahí no habían derechos humanos, por cierto. Con Somoza. En los años 80, otra innoble de sus presentaciones, financiamiento, sostenimiento, entrenamiento de la contrarrevolución de un ejército de mercenarios, de asesinos. Tercera. Cuarta, presentación innoble. Todo lo que hicieron con los gobiernos somocistas del chamorro-somocismo de los años 90 y la mitad de los 2000. ¿Qué fue lo que hicieron? Privatizar todo lo que pudieran privatizar para robárselo. Nos prometieron 2.000 millones de dólares en 7 años. Dieron apenas 300 y prestaditos. Creo que solo 100 millones los donaron. Y además se negaron y obligaron a que también aquí en Nicaragua se negaran a recibir los 17.000 millones de dólares que nos deben. En justicia nos deben, porque es un fallo del mayor tribunal del mundo. Allá fue la Violeta a firmar, no, ya no nos debe nada. ¿En nombre de qué? Como subalterna del imperialismo. Bueno, y ahora, ¿cuál es la manera encubierta de ello? O la manera innoble, como califica, y la innoble presentación con la cual el yanqui pretende ingerir e intervenir en Nicaragua. Castigando, dice. Vamos a castigar a estos que no nos hacen caso. Hacen una lista ahí. Y allá vienen los pobres, los diablos, aplaudiendo. Bueno, digan los yanquis. Porque no tienen ninguna otra manera de demostrar alegría. ¿Qué alegría van a demostrar? Si les estamos quebrando el culo, otra vez se los digo. Con todo el plan que tenían. ¿Qué más van a aplaudir? Solo a los yanquis aplaudan ellos. Ya vamos a hablar de esa quebradera de ya sabes qué cosa. Ya vamos a hablar de eso, espérame. ¿Verdad? Y dice también el comunicado del gobierno. Desde la inteligencia espiritual y la coherencia de los más grandes nicaragüenses, genios y patriotas, Rubén Darío y Augusto Sandino. Fíjate bien, inteligencia espiritual y coherencia. Desde ahí nos inspiramos en esos dos grandes, Darío y Sandino. Sandino y Darío. Esto es muy importante. O sea, fíjate bien, ya te llevo como 8 conceptos que nos vierte ese comunicado. Y que lo leemos así de abuelo padre y no reflexionamos. Creo yo que a veces cometemos ese error. Creo yo, pues. Me parece que es digno de que lo reflexionemos en las unidades de victoria electoral. Y deberíamos reflexionar estas cosas. Estos son conceptos ya condensados todo el pensamiento actual. Sigo. Dice,
esta nueva violación de la soberanía de Nicaragua solo confirma lo que hemos denunciado sobre el vendepatrismo, los patricidas, y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras, esto es importante, que desde el intento de golpe de Estado de 2018 se han venido acentuando. Quiero detenerme aquí primero, ¿verdad? Solo confirma, dice, lo que ya decíamos, sobre las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras. ¿Qué significa el usurpador? Quieren usurpar el poder que el pueblo no les ha dado. Quieren el poder político, ganen las elecciones. Quieren usurpar, primero, la soberanía nacional y segundo, la soberanía democrática del pueblo que se expresa en las elecciones. Son usurpadores. Y después lo que dice, son acciones que se han venido acentuando. Esto es muy importante porque fíjate bien, cualquiera diría que en estos 3 años después de la derrota militar del somocismo en el año 2018, cualquiera diría que los hemos venido disminuyendo y que no, se han venido acentuando y ya vamos a contarles por qué. Sigo. Ay, que se me hizo, espérame. Afirmamos nuestra razón histórica. ¿Qué significa la razón histórica? La razón que te da la historia. Eso significa. La historia de Nicaragua nos da la razón. Precisamente en estos días, dice el comunicado, cuando los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista, patrocinados por Estados Unidos y otras potencias imperiales como Españita, por ejemplo, eso lo digo yo, no lo dice el gobierno, están ante la justicia como ha demandado el pueblo nicaragüense. ¿Estamos claros? Los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista patrocinado por Estados Unidos y otras potencias imperiales están ante la justicia, como lo ha demandado el pueblo nicaragüense. Ese comunicado es cortito, hermano, pero es grueso. Y cuando vos escribís algo de esa manera, de esa manera tan condensada y además tan rápido, quiere decir que eso es algo que te nace de las entrañas, hermano. Es así. Ahora demos el contexto, fíjate bien. Esto nos dice nuestro gobierno. Los jefes, hermano, Daniel y Rosario, bum. Jale. Ahora veamos otra cosa. El miércoles fue esto, miércoles. Un amigo que vive en el Caribe Sur nos mandó un artículo cortito, lo hemos publicado en la página web, te aseguro, se lo mandé a una amiga y yo te aseguro que no lo ha leído. Entonces, ¿verdad? Cantó. En ese artículo, que el compañero se llama Glenn Zambola, es seudónimo, no vamos a decir su nombre. Entonces, ahí el compañero nos pone en 7, 8 párrafos. Primero, el fundamento jurídico de los norteamericanos, de los estadounidenses, de los yanquis, cómo ellos determinan terrorismo y traición según sus leyes. Ahí les va. En el Código Legal de Estados Unidos, en el artículo 2384, el artículo 2384, imagínate cuántos artículos tiene ese chuncho, de mamotreto, pobrecito los abogados penales de Estados Unidos que tienen que aprender todo eso. Ahí establece, oigan, delitos de conspiración sediciosa. Textualmente, taxativamente dice lo siguiente: cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Dice el Código Penal de Estados Unidos: si 2 o más personas en cualquier estado o territorio de Estados Unidos, o en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos,
conspiran para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno de Estados Unidos, o para iniciar la guerra contra ellos, o para oponerse por la fuerza a su autoridad, o por la fuerza procuran prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquiera de las leyes de Estados Unidos, o por la fuerza pretenden apoderarse de cualquier propiedad de Estados Unidos en contra de la autoridad del mismo, cada uno de ellos, si dos o más personas, cada uno de ellos será multado bajo ese título o encarcelado por no más de 20 años o ambos. Eso dice el artículo 2384. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en el 2018? Échame ese cuento. Contame, pues, que yo que no sé qué fue lo que pasó. Contame qué fue lo que pasó, pues. No fue que intentaron derrocar al gobierno. No fue que armados andaban ahí. ¿No te acordás? Armados, con fusiles, incluso fusiles de asalto, francotiradores. ¿No te acordás? En Estelí, aquí en Managua, en Masaya. ¿Te acordás de eso? ¿Y qué querían? No querían que renunciara a Daniel, que se fuera el gobierno. ¿Te acordás? ¿No te acordás que hicieron tranque por todos lados? Le cobraban a la gente, mataban al que se les oponía. ¿No te acordás del caso de Bismar Martínez? No fue eso lo que hicieron. No fue todo lo que acaba de escribir el artículo 2384 del Código Penal de Estados Unidos. Sigo. El artículo 2386, dos artículos después. Aquí habla de cuáles son los agentes extranjeros. ¿Oíste, COSEP? Oye, COSEP, escucha esto. Oí lo que dice la ley de tu país, porque ustedes son yanquis. Ustedes son caitudos. Dice el artículo 2386, acápite A. Una organización está sujeta a control extranjero, es decir, es agente extranjero, si A. solicita o acepta contribuciones financieras, préstamos o apoyos de cualquier tipo, directa o indirectamente, de o está afiliado directa o indirectamente con un gobierno extranjero o una subdivisión política del mismo, o un agente, agencia o instrumento de un gobierno extranjero o subdivisión política del mismo, o un partido político en un país extranjero o una organización política internacional. Todos los que reciban dinero, fíjate bien, con solo solicitarlo, soliciten o acepten dinero de cualquiera de esos instrumentos, son agentes extranjeros en Estados Unidos. Y el acápite B son una organización sujeta son agentes extranjeros, pues. Acápite B, porque sus políticas o cualquiera de ellas, de las personas, son determinadas por sugerencia de o en colaboración con un gobierno extranjero. Entonces, ¿son o no son agentes extranjeros de aquí? Y después dicen que nosotros inventamos la ley. ¡Qué barbaridad lo que hicieron los sandinistas! ¡Qué horrible! Si ni siquiera, todavía nos faltó. Si nos atenemos a todas esas definiciones de los yanquis. Nos faltó. Nos hizo falta. O sea, es que le cierran los espacios a todos. A todas las posibilidades de recibir financiamiento externo. Son agentes extranjeros. Así que ya saben, los del COSEP, ustedes son agentes extranjeros porque solicitaron y recibieron dinero de una entidad extranjera vinculada al gobierno de Estados Unidos o a un partido, no sé qué partido es ese. Son ustedes agentes extranjeros. Sigo. Este es el marco. Bueno, fíjate, también tengo el de Alemania, pero ¿qué lo hice el de Alemania? Otro día te lo cuento porque el de Alemania es salvaje, ¿oíste? El de Alemania te define la traición a la patria,
La alta traición a la patria y traición son dos conceptos diferentes. Los del Código Penal de Alemania, y además definen los de agentes extranjeros. Búsquense la ley alemana, durísima también, durísima. Cadena perpetua le dan a los traidores, ¿oíste? Cadena perpetua. Así que si encuentran culpables aquí a todos estos, ojalá que les den la cadena perpetua. Pero bueno, sigo pues. ¿Qué dice la nuestra? ¿Qué dice nuestra ley? Un solo artículo, el artículo 1 de la ley 1055, ¿qué dice? Te lo voy a leer. Porque seguramente muchos de ustedes lo han leído, pero muchos otros no. Tal vez lo han oído. Entonces, les ayudo. Pues vámonos. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, que pidan intervenciones militares, que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan, la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular. Esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. Decime vos, ¿no es eso lo que andaba haciendo Cruz? ¿No es eso lo que están haciendo todos estos delincuentes? La Granera, la Guerra, ¿cuál es el otro? El otro Chamorro, el Chamorro, Charrula, pues, porque ese lo tienen ahí abajo. Ese no picha ni cacha entre los chamorros, lo tienen como baboso, pero bueno, está preso también porque anduvo gestionando. El otro, ¿quién es el otro preso vos? Aguirre, La Granera, Chamorro, Cruz. Ahí me olvidaron. Ah, el narcotraficante, hombre, el negro, el narcotraficante. Es que así le dicen, no es que lo esté diciendo como racista, así le dicen, a Maradiaga, hombre. Y me falta otro que hay que echar a un preso. Pero son 5 o 6. Y la otra, la lavandera. Ah, ¿quién? Ah, José Paleja, es verdad. Ese hombre ha sido camaleón, hermano. Ese estuvo con Toño Lacayo. Después él le volteó y se pasó a Alemán. Después se le volteó a Alemán y se pasó a Bolaño. Después se le volteó a Bolaño, hizo su propia, se fue con Rizo. Después se le volteó a Rizo, ¿verdad? Y se regresó con Alemán. Y después se le volvió a voltear a Alemán y se fue por su lado. Ese hombre ha sido camaleón. ¿Por qué? Porque él es agente. Él va donde la estación de la CIA le dice que vaya. Él es un agente. Por eso son todos esos pasos camaleónicos. Lo mismo la Granera, igualito. Esa viene desde que vivía en Miami en los 80, todos sabíamos ya que era un agente. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicieron todos estos sinvergüenza? No es eso. No es que andan pidiendo, ay, gringuitos, vengan, ayúdennos, sálvenos de estos horribles dictadores sandinistas. No andan diciendo eso. Ah, y el que pidió, el que dice, y hasta ya salió el portaaviones del canal de Panamá. ¿Te acordás? Estamos esperando. Ah, todos ellos sueñan con eso. Sueñan con que aquí vengan submarinos yanquis. ¿Sabes cuándo? Y primero, si vienen, van a salir como los que salieron con Sandino. No nos conocen. Y segundo, está como difícil que los yanquis se metan aquí a sabiendas de lo que somos capaces
que no es de ahora, sino la historia lo demuestra, y además las circunstancias extranjeras que vive el mundo, extranjeras no internacionales que vive el mundo. Entonces son imbéciles. Y dejémoslo, pues. Pero son traidores, sobre todo son traidores que no van a pagar. Sí, después te digo qué es lo que estaban haciendo. Espérate, sí. Vamos a ir con la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Para que después no digan, es que está preso porque aspiraba a ser presidente, era un competidor y le iba a ganar a Daniel. Fregue bomba, ¿Y en qué país está? A Cruz Sequeira por competidor. Hermano, ¿no escuchaste la grabación? ¿Cómo se ufana él de lo que andaba haciendo? ¿Y cómo predice el sufrimiento del pueblo de Nicaragua en el año 2022? ¿Por qué lo predice de esa manera? Porque el plan era ese. Tras las elecciones se armaba la San Quintín. Y entonces apretaba los yanquis. Bueno, entonces nosotros apretamos primero. En guerra avisada no muere soldado. Entonces, ¿qué dice nuestra ley? La ley 1040, artículo 2, inciso 2, regulación de agentes extranjeros. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es un agente extranjero? ¿Oíste, COSEP? Persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de personas naturales, gobierno, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea, que trabaje, reciba fondos o responda a organismos que pertenecen o son controlados directa o indirectamente por personas naturales, gobierno o entidades extranjeras, salvo las excepciones previstas en la presente ley, que son para las actividades humanitarias de caridad. Salvo esas excepciones. Todos los demás son agentes extranjeros. Lo dice la ley. Y se queda corta esa ley si la comparás con la gringa. Se queda corta. Sigo. El artículo 3, en las definiciones de los agentes, de los conceptos de la ley, dice: consultor, la capítulo 5, ¿qué es un consultor político? Porque es que hay algunos ahí andan de consultores. Paganini. Oigan esto: consultor político, persona que se dedica a informar o asesorar a otra persona natural o jurídica con relación a las políticas nacionales o internacionales de Nicaragua, con interés político y propósito de incidir en estas, es decir, en esas políticas, en nombre o a favor de una persona natural o jurídica extranjera, de un gobierno o partido político extranjero. Eso es un consultor político. Aquí hay varios que no se han inscrito como tal. Ahí hay varios. O sea, que andan en nombre de cabildeando para, a nombre de España, a nombre de Alemania, a nombre de Francia, a nombre de Holanda, de los Países Bajos se llama ahora. Ahí andan. Ahí andan. Sigo. Entonces, en la ley, este es bonita, la ley 977, que fue aprobada en el 2018, la ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, una ley que fue inspirada por distintos convenios internacionales que ha suscrito Nicaragua a lo largo de los años. Y aquí no había un marco jurídico que regulara estas cosas. Y se aprobó en 2018. Entonces, en el artículo 4, la capítulo 5, el artículo 4 son las definiciones. Ahí dice que es organización terrorista. Organización terrorista es cualquier grupo de terroristas que cometa o intente cometer, no solamente el que comete, lo intenta cometer, ya es terrorista. Actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente y de manera deliberada. B. Participa como cómplice de actos terroristas. C.
organiza o dirige a otros para cometer actos terroristas. ¿Que acaso no es esto lo que hicieron todos estos cabrones? Lo que pretendían hacer, porque lo que venía, ya vamos a hablar de eso, espérame. D. Contribuye a la comisión de actos terroristas por parte de un grupo de personas que actúa con un propósito común, cuando la contribución se hace intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista. ¿Vamos claro? Esta ley reformó la definición de terrorismo que aparece en el Código Penal. Ahora es una nueva definición. Se reformó el artículo 394. Además, también en esa ley se define, ya no se habla de organismos no gubernamentales, ni organismos, ¿cómo se llama? Humanitarios, no. Se define organismos sin fines de lucro. Todas esas asociaciones son organismos sin fines de lucro, OSFL. En el artículo 394 del Código Penal ahora se define el terrorismo de la siguiente manera. Quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o a dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacer un acto, será sancionado con pena de 20 a 15 años de prisión. De 15 a 20 años de prisión. ¿Estamos claros? Después no digan, esa es la ley. Después viene el artículo 395, ya no da tiempo de leerlo para que cerremos con la otra parte. Ahí viene lo del financiamiento, ahí está, busquen el artículo 395 del Código Penal, reformado por la ley contra el lavado de activos y demás. Búsquenlo. Pero hablemos, mira, estos pitches, estos 6 pitches, hay 5, a ver, 6 son en total. 2 casas por cárcel, los otros están guardaditos. Maradiaga, Palé, Cruz, Chamorro y Aguirre. 5 están guardados, 5. Y 2 tienen casa por cárcel, la Chamorro y la Granera. Son 7 piches. Una es la lavandera y los otros son los organizadores y los cabildeadores. Un papel relevante juega ahí la Granera, no crean que eso es... La Granera y Palé son los instigadores, no son cualquier cosa, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que andaban haciendo? Ellos tenían un plan preparado que empezaba, que todavía no estaba claro lo que iban a hacer. Dependía de lo que pasara entre mayo y junio, iban a tomar la decisión, no ellos, o sea, los yanquis iban a tomar la decisión y le iban a mandar a ejecutar a ellos, de si se participaba o no en las elecciones. Ellos esto todavía no lo tenían claro, dependía de qué les decían las encuestas. Si las encuestas le decían que iban a perder, se iban a retirar de las elecciones. Ellos no tenían intención, e iban a decir que no había condiciones, que eso es una dictadura, que no son transparentes, que ese consejo electoral no sirve, entonces iban a decir cualquier cosa. Si las encuestas, las que hacen la embajada, le decían que había posibilidades, si no de ganar, al menos de tener una buena cuota por la Asamblea Nacional, iban a participar. ¿Ah? La última encuesta que hicieron les salió muy mal. Muy mal. Entonces tomaron la decisión de subir la parada. Y empezaron, ¿verdad?, a hacer el plan de subir la parada. Iban a retirarse a determinada fecha y además iban a iniciar un proceso internacional para aislar internacionalmente a Nicaragua y para golpear su economía nacional, patrocinado por Estados Unidos e instigados por los de aquí, ellos como agentes. Y además iniciar a partir del 8 de noviembre actos terroristas. Y te estoy hablando de actos terroristas en todas las de la ley. O sea, estamos hablando de voladura de esto, voladura de... actos terroristas. Ellos lo iban a hacer.
Ellos son, digamos, los principales. Falta un grupo ahí importante, todavía falta. Pero bueno, estos 7, una es la lavandera y los otros 6, ya saben lo que ya les dije lo que son, ¿verdad? Entonces, entre todos ellos eran, digamos, la cabeza visible de esta conspiración en la que están involucrados algunos ex cualquier cosa, están involucrados, ¿verdad? Y algunos han deshonrado el uniforme del ejército y han olvidado que cuando pasan a retiro quedan en reserva, han olvidado que las leyes militares todavía los rigen, algunos de ellos. Pero bueno, entonces todos ellos están en ese andar. Algunos de ellos ya, por lo menos 2 de ellos ya salieron por vereda, andan huyendo ya, porque saben que los descubrieron en la Maturranga, porque son caballos. ¿Cómo van a creer que Daniel se va a dejar hacer otra vez el asunto del 2018? ¿Vos crees que Daniel ahora les va a andar con mano suave? No, hombre, es que no la vuelven a hacer. Además se les dijo, no repetición, no la vuelven a hacer. Entonces hay que prevenir. A ver, ¿cuál es el objetivo de Daniel? ¿Vos crees que el objetivo de Daniel solamente es retener el poder porque estamos democráticamente electos? No, hermano. Son 2 cosas. La más importante te la digo después. La primera, además de retener el poder legítimamente constituido, que es el poder que ejerce el Frente Sandinista de Liberación Nacional, además de eso, tenemos 2 objetivos. Primero, preservar la independencia patria. O sea, ¿cómo es posible que anden esto como agentes extranjeros queriendo subordinar al país a gobiernos extranjeros, a potencias imperiales? ¿Cómo es posible? Esa es la primera. Y hay 2 razones, pero esa es la primera. Segunda, las otras razones que te iba a decir. Primero es defender el poder revolucionario. Segundo, que es más importante que es la defensa de la patria. Y el tercero, que el tercero significa las 2 cosas. El tercero significa mantener la paz en el país, porque ellos, si lograban ejecutar ese plan horrendo, vendepatria, patricida y terrorista, lo que iban a propiciar era la guerra civil en Nicaragua. Eso hubiera sido. Aquí esténse claro, hermano. Los sandinistas no somos mancos ni somos dundos. Tenemos el poder político y lo ejercemos con fuerza cuando hay que hacerlo, con flexibilidad cuando hay que hacerlo, ¿verdad? Pero lo ejercemos. Y tenemos un hombre que ha acumulado sabiduría a lo largo de muchos años de lucha y que además conoce la historia a fondo y de la cual se acumula también sabiduría y no se va a dejar engatusar por todos estos, pues. Ni se va a comer el cuentecito de no, fíjate que yo solo fui a hablar con ellos, con los congresistas yanquis. No, si yo no andaba en eso. No, hombre, yo no soy, yo soy patriota. ¿Vos crees que nos vamos a echar ese cuento en la uña? ¿No ves? Entonces, para evitar que la situación escalara, para evitar la injerencia externa en nuestro proceso electoral, es mejor tomar medidas preventivas. Vamos a meter esto a la Bartolina y a ver de qué manera arreglamos, ponemos en orden al resto, pues. Si no quieren ponerse en orden, pues ya ahí van a la Bartolina también. Pero hay que prevenir. La mejor manera de gobernar no solamente es resolver los problemas urgentes y las demandas del pueblo que se hacen programas de gobierno, sino también prevenir. Prevenir, por ejemplo, acciones de prevención que hace el gobierno. Toda la parte de los desastres naturales. Acciones de prevención que hace el gobierno. Toda la parte del daño climático. Y así, pues, acciones de prevención, toda la parte de salud, previniendo enfermedades. Prevención política. Vamos a prevenir que estos patricidas continúen conspirando contra el pueblo de Nicaragua, contra la patria y contra la paz del país, y mejor lo guardamos y pongamos tranquilos al resto.
que el resto esté chiva, porque vamos sobre ello. Si no se componen, si no se enderezan, vamos sobre ello. Y te estoy hablando de gente gruesa, ¿viste? Saco y corbata y pialitos en el banco. Gente gruesa. ¿Cuál es la aspiración de nosotros? Hombre, yo te digo, por lo menos en mi caso, yo estoy seguro que muchos de ustedes comparten conmigo, estoy seguro. Nuestra aspiración es que tengamos una oposición firme, que sean antisandinistas, si querés, pero que no sean vendepatria. Que no sean patricidas, hombre. Va pues, que no nos quieran, que nos odien, pero que no anden buscando reales con los gringos, que no anden buscando cómo sancionar al país, que no anden buscando cómo joder al pueblo. No, hombre, hagan lo que quieran como oposición, organícense, preparen su partido, sus fiscales, háganle huevo, hombre. Sí, no hay problema. Pero no anden de vendepatria. No anden buscando a los yanquis para que se metan en Nicaragua. No reciban órdenes de los yanquis, ni de los yanquis, ni de los españoles, ni de ninguna potencia colonial o neocolonial. No reciban ni órdenes ni reales. Decían sus cosas. Son antisandinistas. Dale viaje, no hay problema. Sean antisandinistas. Sean antisocialistas. Viva el capitalismo. Denle. Si ustedes creen que el capitalismo es la solución de los problemas de Nicaragua, propónganselo al pueblo. Hagan su programa de gobierno, pero no acepten órdenes de los yanquis. Ni se sometan a las órdenes de los yanquis ni ninguna potencia mundial. No, hagan lo propio. Si tienen suficiente margen ahí, tienen para divertirse. Pero por encima de todo la bandera azul y blanco. Eso es lo único que uno aspira. Y después poder discutir con ellos en el terreno ideológico, hacer un debate. Puede ser, yo estoy seguro que se lo ganamos, pero bueno, pues suponete que nos gane, suponete. Pues ellos dicen que el socialismo no ha sido la solución en ningún país. ¿Y el capitalismo en dónde ha sido solución? El capitalismo lleva 300 años. ¿Y qué cosas ha resuelto el capitalismo? Contame. Pero bueno, pero hagámoslo. Debatamos ideas, propuesta contra propuesta. ¿Qué proponen ustedes hacer en salud? Nosotros no solo proponemos, sino que hacemos. Y ahí están los hechos. ¿Qué proponen ustedes? Que privatizar todo eso porque es mejor la salud privada. Eso es lo que proponen. Y así pues. Pero sin someterse a las políticas yanquis. Sin someterse a las potencias extranjeras. Sean patriotas, actúen como patriotas, defiendan sus ideas, organícense, sean duros incluso, hablen barbaridades, sin someterse a los yanquis. Hay que mucho pedir, ¿verdad? Porque el sandinismo implica que somos antiimperialistas. Y ellos implican que son proimperialistas. Si alguna vez surge una oposición como la que te he descrito, capitalista, antisocialista, antisandinista, pero patriota, si alguna vez surge así, yo te aseguro que aquí van a haber una competencia electoral mucho más cerrada. Mientras eso no ocurra, están condenados al basurero de la historia. Quiero cerrar repitiendo una reflexión que yo hacía el otro día. Me parece que es importante cómo debemos actuar nosotros, los sandinistas, en estas circunstancias. Porque hay gente que se preocupa, que no sé qué, que no sé cuándo. Y hay gente que anda ahí de rajona. No muchos, pero andan. Miren, compañeros, primero, confiemos, hombre. Confiemos. Confiemos. Confiemos en que estamos haciendo lo correcto. Confiemos en la conducción de Daniel. Confiemos en la conducción del Frente Sandinista. Confiemos. Y además tengamos certeza en el triunfo. Certeza. Este es un camino. El camino de la defensa de la patria. Y hemos demostrado a lo largo de la historia que somos vencedores. Nos cuesta porque no hay camino justo que sea fácil. No hay. El diablo asoma por todos lados. Bueno, confianza y certeza en la victoria. Creo que también es muy importante que seamos, que si bien tenemos que ser pacientes, tampoco es que nos vamos, que la paciencia no significa quedarse sin hacer nada, no. Paciencia en el sentido
estratégico de la palabra. Tenemos que tener paciencia. Vamos a conseguir los objetivos, pero los vamos a trabajar todos los días, sin descanso. Trabajando como hace el gobierno, hermano, como hacen los compañeros, los dirigentes del frente en los territorios. Muchos de ellos que son verdaderos apóstoles de la revolución, que sin recibir nada a cambio, ahí andan trabajando. Bueno, así trabajando sin descanso, como todos esos compañeros, esas compañeras que andan en el territorio, que se preocupan por la gente, que no dicen que los problemas sociales no son parte de las prioridades. No, esa es nuestra principal prioridad. Los problemas sociales, los problemas de la gente son nuestra prioridad. Resolver los problemas pequeñitos y grandecitos de la gente. Ese es nuestro trabajo. Trabajando sin descanso y teniendo paciencia estratégica. Porque si no tienes paciencia estratégica, cometes errores políticos. Paciencia, así como es Daniel, hermano. Mira la paciencia que se gasta ese hombre. Me dice una señora hace como 2 años. Es que dan ganas de garrotear a Daniel que no se mueve. Tiene una paciencia ese Daniel. Bueno, paciencia. Segundo, hay que tener serenidad, hermano. Serenidad. Sereno. No dejarse calentar. No dejarse arrastrar por pasiones, con serenidad, así como es Daniel. Con serenidad, con tranquilidad y con astucia. Olfato político es desarrollarlo. ¿Dónde viene esto? Astucia, inteligencia política, saberla. ¿Por dónde vamos? Si en algún momento hay que ir por aquí, por ahí nos vamos, y después regresamos por aquí, por ahí nos vamos de nuevo. Inteligencia, serenidad y astucia. Y la firmeza, hermano. Firmes. Nada de andarse rajando en el camino. Que ya está. Al final está el triunfo. Vamos, pues. Y combatiendo. Como dice la frase del Frente Sandinista. Previo al triunfo de la revolución, trabajando, avanzando, combatiendo para vencer. Pero eso es de todos los días, hermano. Confiemos, hermano. Vamos bien. Vamos rumbo a la victoria, no solo la victoria del 7 de noviembre, que esa es importante, pero no es la única. A la victoria estratégica es que afianzar la independencia de este país y tener relaciones respetuosas con los yanquis. Lo vamos a conseguir. No va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir con firmeza. Sin andarse ahí, sin andar dudando, con firmeza. Vamos, compañeros. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.